de heridas y secreciones, las llamadas ETEs o enfermedades de transmisión sexual. Entonces, les digo, como es un tema muy amplio, más sin embargo ahorita pues va a ser pura teoría. Ahorita van a ser inclusive 5 equipos los rifados, pero quedarán 3 temas más para una segunda vuelta. Entonces, pues les digo, me están exigiendo ya sus calificaciones, más sin embargo tenemos que pues darle más acelerador a esto, dar otros temas. ¿Por qué? Porque pues si no, no nos alcanzará el semestre del tiempo para poder ver lo más importante. Inclusive aquí todavía hay unos temas que los vamos sacando fuera, ¿sí? Por lo mismo, porque no estamos con el tiempo suficiente, la comunicación pues no es igual a estar presencial, estar encargando más temas, vernos más seguido, etcétera, etcétera. Estamos eliminando espermocultivo, estamos eliminando cultivo uretral, algunos que estamos quitando, más sin embargo estamos dando los más importantes. Bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy. ¿Qué vamos a ver? Nada más que lo que ustedes van a empezar a comentarnos, ¿sí? Yo aquí lo voy a ampliar muy general, cómo se diagnostican las enterobacterias, y ustedes me van a complementar ya los temas específicos que les digo. ¿Qué quiere decir? Que esos temas que van a decir ustedes van a mencionarnos la parte práctica como tema ecoprocultivo, en el cual aparecen varias enfermedades o varias bacterias que se aíslan por esta vía, que pueden ser más, pero ya ahora sí vamos a tratar las gram positivas. En un inicio teníamos o estábamos viendo los gram positivos. ¿Quiénes son por ahí, Bernardo? ¿Cuáles son los gram positivos que vimos al inicio, Bernardo? Activa tu micrófono, por favor. Los que vimos al inicio de toda la presentación. Sí, lo que llevamos del semestre, ¿qué hemos visto? ¿Cuáles son esas gram positivas que hablamos? Fueron lo de los estreptococos, ¿no? ¿Qué más? Lo de los staphylos. Muy bien. Entonces, para que se enseñen a clasificar, a diferenciar, a separar cuándo es un gram positivo, cuándo es un gram negativo. No quiere decir que existen patógenos bacilares gram positivos, pero seccionado así de esta forma hay patógenos que son de vías respiratorias altas y bajas que atacan estas vías como los gram positivos. Más sin embargo, no quiere decir que exista un bacilo que pueda encontrarse en esas zonas que ya vimos con anterioridad, pero el curso tratamos de separarlo en dos: el estudio de gram positivos y lo que sigue a continuación, gram negativos. Por ejemplo, una bacteria que ataca las vías altas, perdón, las vías bajas, o que se puede encontrar también en vías en un exudado faríngeo, por ejemplo, puede ser la E. coli, ¿sí? Por contaminación de agua, por alimentos, etcétera. Se puede aislar por prácticas sexuales diferentes, etcétera, etcétera. Se puede aislar de la faringe, más sin embargo, pues a lo mejor no va a ser tan patógeno, no es común, y por eso empezamos con los que eran patógenos para el organismo, de los gram positivos. Pero eso no quiere decir que podamos encontrar bacilos que causen gram negativos que puedan causar daño en las vías respiratorias bajas y altas, lo que ya hemos venido viendo. Ahorita me voy a brincar un tema de los primeros, como es la tinción de Barr, que aquí lo voy a rifar, y nada más este tema o cultivo de secreción sería complementario a los temas que hemos visto, los primeros con los que iniciamos, ¿sí? Entonces, pero tenemos, les digo, por la premura, que ir avanzando y repartiendo los demás temas. Y el nuevo tema, pues van a ser diagnóstico general de las enterobacterias. ¿Qué se ve en este tema? Pues el coprocultivo, más sin embargo, como les digo, no puede ser que en una orina encontremos, aunque veamos aquí precisamente el coprocultivo, no quiere decir que en una orina, cuando veamos urocultivo, no encontremos una enterobacteria o un staphy
o un estrepto, ¿sale? Entonces, muy general, estamos dividiendo el curso en gram positivos y gram negativos, en los cuales las enterobacterias vamos a ir viendo ya otros cultivos en el cual se encuentran estas bacterias, pero también podemos encontrarlo primero, por así decirlo, lo que ya vimos, un gram positivo. Iniciamos. Siguiente, por favor. ¿Qué son las enterobacterias? Pues son bacilos gram negativos, rojizos, rosados, eosinofílicos, etcétera. También las enterobacterias causan frecuentemente lo que se llaman las enfermedades de transmisión aguda, ¿sí? ¿Quién nos causa? Pues el dolor abdominal, estas bacterias. ¿Cuáles? La E. coli puede ser, la salmonella, la shigellosis, la yersinia, y ahorita vamos a ir viendo algunas otras más. ¿Podrás poner la pantalla completa, Gabriel? Aquí abajo. Profe, es que si la pongo completa se traba más. Ah, ok. Bueno. Estas enterobacterias, pues, ¿qué son? Cocobacilos gram negativos. No forman, no son formadores de esporas, ¿sí? No son esporoformadores, ¿no? A diferencia de una levadura, de que se pueden encontrar en gemación. Entonces, eso es a lo que se refiere ese término. Son anaerobios, pueden crecer muy bien en condiciones sin presencia de oxígeno, para que me entiendan. Fermentan muy bien la glucosa y necesitamos las pruebas bioquímicas para poderlos identificar. Algunas tienen formación de ácido y de gas, lo que se ve en dos pruebas bioquímicas importantes. No sé si ya hicieron por ahí en cuarto algunas pruebas bioquímicas, pero pues también nos agarró la pandemia a ustedes, como las pruebas de tubo que se llaman LIA, o también Kliger, que es el agar triple azúcar, donde se ven esas fermentaciones de glucosa, lactosa en esos tubos. Es un tema también por aquí que tenemos más adelantito para complementar las prácticas de lo que vamos a ir viendo. También se dice que son oxidasa negativos. ¿Esto qué es? Pues es una prueba, puede ser directa, de una gota y una gota, puede ser en una portaobjetos, ponemos la colonia y luego adicionamos la gota de oxidasa. En algunas ocasiones vienen en tarjetitas la oxidasa, le pongo la colonia y hay un vire de color y se consideran oxidasa negativos o no hay reacción, por así decirlo. Reducen también los nitratos a nitritos, y pueden aislarse desde el intestino del hombre y de otros animales. ¿Qué quiere decir? Muchas de estas bacterias nos enfermamos o se les llaman zoonosis. ¿Alguien sabe, Jessica, por ahí qué es una zoonosis? Jessica Ortiz. ¿Alguien sabe, Jessica? No, profe. ¿No sabe qué es una zoonosis? No sé por qué me suena la nariz, pero no sé. No. Es cuando nos Son contagiamos enfermedades por entre algún animal, animales, ¿no? ¿no? A ver, Oliver. Que digo que es una enfermedad que se transmite por algún animal. Por algún animal. ¿Quién más tiene otra definición? ¿Está más correcta esa? ¿Alguien más tiene una definición que es una zoonosis? ¿No? Bueno, precisamente es cuando los animales nos transmiten enfermedades o infecciones. Por ejemplo, en el caso ahorita, insisto yo que el mecanismo de transmisión de coronavirus es muy, muy complejo. Inclusive les puedo decir que aunque tenga varios cursos y todo ahorita en esta bacteria, su mecanismo, su cadena de contagio, tienen que entrar a una cueva, tienen que estar en contacto con murciélagos, un alpinista, es al igual que el ébola, aunque sea el ébola es un virus de grado 4,
coronavirus es grado 3, si mal no recuerdo. Ya ni el ébola es tan contagioso, no, nunca ha sido tan contagioso. Tiene que ocurrir muchas cosas en el organismo, en nosotros, para podernos contagiar o de plano estar en condiciones muy, muy insalubres. Entonces, estas enfermedades se pueden transmitir de un animal o de alimentos contaminados y es como nos pueden llegar al hombre. Entonces, las enterobacterias, también la mastitis por estafilococo, las mastitis por la leche, el estafilococo, otras, no quiere decir que también las que ya observamos o vimos, como las gram positivas, no quiere decir que también se aíslen de ahí. Entonces, causan o las podemos adquirir por medio de zoonosis o que también se pueden aislar del intestino del hombre y de otros animales. Por eso estamos viendo ahorita, y el tema principal o importante cuando vemos enterobacterias, pues es el coprocultivo, porque aquí mismo nos dice que estas bacterias se aíslan de los intestinos más comúnmente. Más sin embargo, no quiere decir, como les decía al inicio, que se aísle de la faringe, de la orina, de alguna otra muestra. Siguiente, por favor. Estas enterobacterias pues también tienen ciertas clasificaciones, ¿sí? Estas clasificaciones pues van desde la Shigella, Salmonella, la E. coli, algunas se consideran oportunistas, otras son patógenas. Por ejemplo, en el caso de la Salmonella, pues existen varias especies que son, que son clasificaciones que afectan al humano. En el caso de las reacciones febriles, es un estudio de laboratorio que nos permite a temprano cuadro, diagnosticarlas por medio de una punción y mediante pruebas de antígeno anticuerpo, que también se les conocen como pruebas de látex, algo parecido a realizar un grupo sanguíneo. Estas especies, o la entérica, es la que se ha encontrado en los alimentos y en el agua, y está subdividida en varios serotipos. Por ejemplo, no nada más la E. coli es la que nos puede contaminar, o la podemos encontrar en agua que podemos beber. Hay una norma oficial de salubridad que toda el agua que podamos beber tiene que estar con cierto porcentaje de coliformes y con cierto porcentaje son mesofílicos. Estos mesofílicos y coliformes fecales, si ya sobrepasan la norma oficial mexicana, ya el agua no se puede consumir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tratarla, clorarla, también con ciertas concentraciones, porque si no, hacen daño al organismo también, ¿sí? Estas especies de Salmonella entérica pues se han encontrado, les digo, en los alimentos. Por eso también la Secretaría de Salubridad está vigilando constantemente los puestos de comida y el agua que estos pueden utilizar. Inclusive hay una técnica que se llama por ahí, donde ponen 450 gramos de agua pertonada con 50 gramos de una gordita, de arroz, de carne con pollo, lo que usted venda, 50 gramos, ya se hace una dilución por ahí, que pide la norma oficial mexicana, y si aquí se encuentran o rebasan los mesofílicos y coliformes fecales, ¿qué quiere decir? Que tu alimento contiene excremento, por así decirlo, cuando ya estos sobrepasan, les digo, la norma oficial mexicana. Entonces, es por ello que los mexicanos también, pues, estamos en constante exposición a alimentos contaminados. ¿Por qué? Pues también a veces estas empresas como salubridad, etcétera, pues no realizan bien su trabajo. En algunas ocasiones ni laboratorios cuentan, ¿sí? Mandan su rogar, mandan la mordida. Entonces, la importancia de este tipo y puede haber diarreas mortales, ¿eh? Ya cuando veamos la clasificación, por ejemplo, de la E. coli,
la enteropatógena, la enterodiarreica, la enteroagregativa, la enterohemorrágica. Hay E. colis y no nada más salmonelas que los pueden llevar hasta la muerte mediante una deshidratación. Acuérdense que los niños son los más susceptibles en adquirir este tipo de enfermedades de transmisión aguda. Puede morir un niño por una diarrea, aunque usted no lo crea, aunque ya tengamos algunas enfermedades erradicadas o aunque haya la potabilización del agua, aunque haya algunas empresas que regulen este tipo de comercios, como lo que es la Secretaría de Salubridad. Siguiente, por favor. Bueno, la salmonela pues tiene una forma de enfermarnos, de hacernos daño, de hacer una patología en el hombre. ¿Cómo se transmite? Pues primero es la ingestión de alimentos o bebidas contaminados, al igual la E. coli, al igual la Shigella o algún alimento que venga en un estado no conveniente. Posteriormente empieza a adherirse al colon, ¿sí? Nuestro colon tiene células o se les llama epitelios. Nuestro colon, sí, aunque sea un tubo, tiene células donde se adhieren las bacterias tienen adhesinas. Estas adhesinas se colocan, se adhieren a la primer capa de los intestinos, se pegan, empiezan a reproducirse, burlan la primer capa que es el epitelio y posteriormente ingresan o pueden ingresar a torrente sanguíneo burlando esos mecanismos, ese moco que sirve de defensa. El intestino no nada más tiene epitelio, dentro de ese epitelio tiene células que son ciliadas que nos ayudan a la protección para que no se adhieran esas bacterias. Tiene células caliciformes que producen glucoproteína para hacerlas, englobarlas, algo como el moco, por así decirlo, que es el que da la formación viscosa, pastosa a las heces fecales. Entonces, ese moco le ayuda también a que no se adhieran. Tiene algunas sustancias que produce o células que se llaman SNI del sistema neuroendocrino que también le ayudan a no contaminarse. Tiene y secreta, corre sangre a través de ellos que también tiene glóbulos rojos y blancos que pasan por las terminaciones de los intestinos también y tiene estos mecanismos de defensa, pero pasa un estado, hay desnutrición, hay fiebre, eres diabético, eres paciente de onco, estás embarazada, etcétera, y hay fiebre, temperatura, bajan tus defensas y estos se empiezan a multiplicar, se adhieren y posteriormente nos enferman o causan una inmunodepresión que es igual a una invasión y posteriormente están produciendo citotoxinas y endotoxinas dentro del organismo que nos hacen enfermarnos, causando un ejemplo, la fiebre tifoidea en el caso de la salmonelosis. Causan también gastroenteritis, causan la fiebre entérica, pueden causar cuando ya se disemina por la sangre una bacteremia y aquí habría un estudio de laboratorio que se llama hemocultivo para poder diagnosticar cuando la sangre ya cuando la bacteria o estas bacterias que causan las enfermedades de transmisión aguda se diseminan por toda la sangre y nos causan una bacteremia y hay un estudio de laboratorio que lo vemos en esta misma materia que se llama el hemocultivo, donde yo hago un cultivo de brazo, de vena de brazo izquierdo, vena de brazo derecho, a veces de las femorales, cada media hora para poder pescar, captar a esa salmonela que pudiera causarnos una bacteremia. Causan infecciones focales o en ciertos lugares en heridas, y estas pues pueden causar vómito, fiebre, espasmos abdominales, diarrea y causarnos o dejarnos también ciertas secuelas, como es el caso de los típicos positivos
como el O durante toda la vida. No sé si implique o hablo de más, por así decirlo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Puede repetir lo de las secuelas, por favor? Bueno, acuérdense que cuando veíamos las 3 partes de una bacteria o los 3 antígenos, hay uno que es el O o el de memoria. Al tú tener una bacteremia, una gastroenteritis, pues lógico, al estar vomitando, dejan secuelas las enfermedades, las gastroenteritis, las enfermedades de transmisión aguda. Entre ellas, pues te va ya una vez que te da una salmonelosis, una shigellosis, un tipo de estas bacterias, se queda el antígeno de por vida casi ya de memoria en ti y a veces puede reactivarse cuando tú tienes también otros eventos como una gripa, un embarazo, defensas bajas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso dice que quedan secuelas en algunas ocasiones de por vida. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la clasificación de las enterobacterias empezamos con la salmonela, pero existen algunos otras especies, otros nombres que son patógenos. ¿Para quién? Pues para nosotros. Ya dijimos que se pueden adquirir por alimentos contaminados, por agua contaminada, por transmitirla de los animales a nosotros. ¿Y cuáles son algunas otras? Está el género Escherichia coli. Algunos serogrupos de esta pues nos causan daño, no todos, sí, no todas. Han escuchado ahí de la enfermedad o la diarrea del viajero, pues la causa algunas especies de E. coli, de salmonelosis. La Shigella sería otro grupo, la salmonela, la cual abrimos esta plática, la Yersinia, y existen otros géneros que son oportunistas, ¿sí? ¿Qué quiere decir el género oportunista? ¿Alguien lo conoce? Que se aprovechan del estado de salud de la persona para invadirlo. Para invadirlo, para enfermarlo. Como el Aureus, ¿no? ¿Mande? Como el Aureus, el E. coli. Streptococcus Sí, aureus. o en algunas ocasiones está presente en nosotros, hay inmunosupresión, defensas bajas en el cuerpo y lo tenemos y se pueden activar, como es el caso, pues podemos tener enterobacterias en los intestinos que pueden ser normales ahí, más sin embargo ya cuando hay una baja protección en las personas, permítanme, se puede volver patógeno o está con nosotros, está en simbiosis con nosotros y nos causa daño cuando hay defensas bajas. ¿Y quiénes son esos géneros oportunistas? Klebsiella, Enterobacteria, la Serratia, Proteus, Morganella, Providencia, Citrobacter, Afnia, Albeli y muchos géneros más. Si se fijan, es un grupo muy amplio, más sin embargo, pues no podemos ver todos, muchachos, ¿sí? Inclusive hay quien los clasifica en patógenos primarios y patógenos oportunistas, como estos últimos que estamos viendo. Los patógenos primarios serían la E. coli, la Shigella, la Salmonella y la Yersinia, y son los que causan pues más daño en el hombre, más sin embargo existe otro grupo que son los secundarios que también causan daño, pero que se encuentran con menor frecuencia. Siguiente, por favor. Pues esto es lo que les decía, ¿no? En algunas ocasiones las bacterias tienen estructuras antigénicas, ya lo vimos por ahí también al principio, no es cierto, lo omitimos, perdón, en el primer parcial. Pero ¿a qué voy? Que las bacterias, también los Staphylococcus y sobre todo estas, las gram positivas, tienen 3 antígenos comunes o que cuentan casi todas las bacterias con ellos. El antígeno O, el antígeno K, que es el capsular, y el flagelar. Aunque esto es la base, muchachos, de las reacciones febriles.
Si alguien está en un departamento viendo, si alguien se ha hecho unas reacciones febriles, este es el mejor método para poderlo entender o la explicación. Las bacterias están compuestas por un centro que viene a ser el lobo somático, que es el de memoria. Tienen un agente o un antígeno que es el K, ¿sí? Que es el capsular, y un H que es el flagelar. Dependiendo los médicos, cuando sucede la enfermedad en el paciente o en un paciente, tienen que leer esta combinación de estos antígenos. Si solo está activo el O, que hay una clasificación en unidades TOT, lo normal es hasta 160. Hay personas que pueden trabajar en granjas avícolas, que pueden vivir en comunidades alejadas donde siempre puedan estar a la exposición constante de ciertas bacterias. Pues estas personas pueden adquirir una inmunidad y pueden traer títulos de 320, pueden traer títulos elevados y no sienten nada, no traen temperatura, no traen dolor abdominal, no traen vómito, no traen diarrea, más sin embargo, pues es importante que en algunas ocasiones se traten para eliminar esas cargas virales, bacterianas, perdón, que traen. Entonces, ¿cómo se hace esto? Ya cuando está enfermo una persona, si se expresa solo el O en ciertas unidades TOT, o se escribe T, O, D, D, es las unidades TOT que son, no son más que ir diluyendo nuestro suero con la misma cantidad de antígeno específica para la bacteria, como por ejemplo las riquecias. Las riquecias en las reacciones febriles, picaduras por garrapatas, etcétera, se llama OX, Proteus OX19. Este es un antígeno específico para diagnosticar ese tipo de bacteria. O también trae para Tifimurium B, o el antígeno B, y el A, que son variantes de salmonelosis que atacan al hombre y que se encuentran con mayor frecuencia, y tenemos un antígeno que basta poner suero con el antígeno. Si nos da positiva la reacción, el paciente puede tener algún daño específico a estas bacterias. O también se les llaman pruebas de látex. Y las bacterias pues tienen su estructura, que es el O, el K y el H, que lo vamos a ir viendo por ahí más adelante. Siguiente, por favor. Y que se aprendan pues esas tres estructuras que tienen. No traigo por aquí un dibujito, pero ahorita a ver si lo compartimos al final, dónde se encuentran y cómo se delimitan. Las enterobacterias tienen un poder de hacernos daño también. Tienen, ya lo dijimos ahorita, se colonizan el epitelio, nos invaden, posteriormente excretan exotoxinas, las sacan a su exterior de la bacteria y pueden hacer lesiones y pueden causar shock endotóxico, que es dentro del cuerpo, causan daño. El organismo tiene varios mecanismos de manifestarlo, de defenderse o de librarse de ellos. Uno de ellos es la diarrea, otro pudiera ser el vómito, otra es la temperatura, distensión abdominal, dolor abdominal, los leucocitos, que son las primeras barreras de defensa, van al sitio donde está la infección. El hígado también detoxifica y produce sustancias que nos ayudan, etcétera. El estómago, su pH al momento tenemos varios mecanismos. La estructura de los epitelios, les decía ahorita que son ciliados, pues ¿para qué tienen cilios en su borde? Para que las bacterias no se adhieran y se colonicen fácilmente. Pero les digo, la enfermedad o el estado de la enfermedad es un estado excepcional en el cual tienen que suceder muchas cosas para que nos podamos enfermar. Siguiente, por favor. La Escherichia coli, pues, les decía que puede causar en la orina infecciones del tracto urinario, en heces fecales, o contaminado a alguien
con heces fecales, nos puede causar enteritis o dolor abdominal agudo. Inclusive dicen por ahí que cuando te da una verdadera enfermedad diarreica o con dolor abdominal, se confunde hasta con una apendicitis, las mentadas diarreas, las diarreas fulminantes, las diarreas fuertes, cuando comienzan. Te da dolor tipo apendicítico o lo que le llaman también la disenteria basilar, que esta es causada por Shigella, otra de las bacterias que ahorita vamos a conocer, cómo se escribe, cómo se ve, y que sus compañeros me van a explicar dos de ellas, aparte del coprocultivo, qué es, dónde se cultiva, cómo se hace. Nos van a hablar más específicamente de dos bacterias como la Salmonella y Shigella, y terminaría yo con 11 diapositivas de la E. coli para que vayan conociendo algunas pruebas, cómo se diagnostica y cómo es. Entonces, la E. coli, pues, por su patogenicidad, causa ciertos cuadros clínicos. Pero no. Causa pues ciertos cuadros clínicos. Una vez que nos enfermamos por un cierto grupo de E. coli o cierta especie o cierta variante genética, pues está la enterotoxigénica, perdón, que se abrevia así como lo ven ahí, hay la enteroinvasiva, hay la enteropatógena, la enteroagregativa que causa sangrado, la enterohemorrágica que hay presencia de sangre también, etcétera, etcétera. Entonces, la difusamente adherente que se adhiere muy terca, y luego todas estas se clasifican porque unas les pegan a los niños, otra es por el número de evacuaciones que van a diario o que hacen en un día, y les digo que hay que tener cuidado con este tipo porque puede venir la muerte tanto en algún adulto o en un niño por al estar infectado por una E. coli, aunque la veamos que es dentro del que tenemos en nuestro aparato digestivo. Esto, no hay que minimizar nunca una bacteria. ¿Por qué? Porque pues, nos puede causar la muerte, ¿sí? Sobre todo, pues en los niños se siguen muriendo ciertos porcentajes al año de una diarrea. Vamos a cambiarnos de sesión, por favor.